Hola Berta, buenas tardes. Es un verdadero gusto. Agradezco muchísimo al Instituto Fe y Libertad por la oportunidad de conversar contigo y más que con la académica de alto nivel que eres, con la amiga a la que siempre recibo con muchísimo cariño, un verdadero soldado de la libertad. Así que muchísimas gracias Berta por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Mayra. Muchas gracias a Carol, muchas gracias a Jessica, muchas gracias a ti. Me siento muy honrada. Muchísimas gracias. Para contarles, amigos, mi nombre es Mayra Ramírez, soy miembro del Instituto Fe y Libertad y como les digo, pues tengo la dicha de a Berta llamarla amiga. Vamos a hablar con Berta sobre la libertad en América Latina, un tema que seguramente nos va a llevar nos llevaría muchísimas horas, pero trataremos de condensar aquellas cosas que queremos compartir. Berta Pantoja es la actual presidenta de Relial y directora ejecutiva de Caminos de la Libertad, doctora y maestra en Sociología y licenciada en Comunicaciones. Tiene experiencia en el sector público, por ejemplo, en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto y en Nacional Financiera. En el sector privado, colaboró en las casas de bolsa Inverlat y Promex y desde 1995 y hasta siempre, según nos dice, colabora en la televisión azteca. Además, es miembro de la Mount Pelerin Society. Bienvenida, Berta. Gracias, Aunque, Mayra. como te decía, vamos a tener mucho que conversar, pues tenemos aquí una guía que vamos a intentar seguir y tú siéntete en la libertad de ir por donde te lleve tu corazón liberal. Para comenzar, quisiera preguntarte cómo ves el panorama de la libertad en América Latina, si consideras que existen movimientos o tendencias que puedan afectar la libertad individual y, de ser así, ¿de qué forma podría afectarla? A ver, primero América Latina. Yo creo que estamos viviendo una situación muy difícil, excepto hay dos oasis, por decirlo de alguna manera, que tienen la fragilidad que tiene cualquiera de nuestros países, que serían en este momento Ecuador con el presidente Lasso y Uruguay. Los demás países estamos viviendo una ola terrible, terrible para la libertad. Lo más reciente y verdaderamente inesperado es Perú y Chile. Yo creo que lo que pasa en los dos países es increíble. No puedo creer que el país más importante en el liberalismo, el que estaba más avanzado, el que tenía una verdadera constitución, el que tenía instituciones, esté desmantelándose, que es el caso de Chile. En el caso de Perú, acaban de elegir un presidente maoísta, que viene de Sendero Luminoso, del terrorismo más irracional. Entonces yo lo veo muy complicado. Nos preocupa muchísimo también Nicaragua. Nicaragua, que tiene elecciones en noviembre, en donde están todos los posibles contendientes de Ortega, que se ha convertido en un verdadero dictador en la cárcel. Como en realidad tenemos dos organizaciones y las cabezas de las dos organizaciones están encarceladas. Entonces estamos preocupados por eso. México es algo muy preocupante. Posiblemente Brasil sea preocupante también porque es posible que regrese Lula da Silva. Argentina está en una situación muy frágil también. Entonces el panorama no es muy halagador. Pues bueno, vamos con ánimo y vamos a ver qué podemos hablar aquí. Un concepto que es muy utilizado actualmente es equidad. ¿Es la equidad lo mismo que la igualdad? No, yo creo que definitivamente no es lo mismo. La igualdad es algo que solamente podemos tener ante la ley. Igualdad, no somos iguales, no vamos a ser iguales, todos tenemos distintas características que nos hacen ser el individuo que somos. O sea, iguales no somos. La única igualdad que pretendemos es ante la ley. O sea, igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, nadie por arriba, nadie por abajo. Esa es la igualdad que pretendemos. Y la equidad tiene que ver más con el concepto de justicia. Tiene que ver con que se cumpla básicamente el Estado de Derecho. Es cuando tienes verdadera equidad y tendrías en ese momento igualdad de oportunidades. Pues bueno, mira que son cosas fuertes en las que podemos platicar muchísimo tiempo, pero pues aquí les dejamos a ustedes la inquietud para seguir profundizando al respecto. ¿De qué forma afecta la idea de la equidad a la libertad individual y colectiva? Algo nos decías en la respuesta anterior y nos preguntamos si estas son compatibles. Yo creo que sí.
Yo creo que sí. A mí me preocupa mucho el uso de los términos. Y tiene que ver esto, y quizá me desvío un poco de la pregunta, tiene que ver con esta tendencia del nuevo feminismo, de esta nueva ola del feminismo, en donde las palabras adquieren otro significado. Es esta neolengua de la que mucho hemos hablado. Cuando las feministas piden equidad, pues sería igualdad. Pero no están pidiendo eso. Entonces la equidad ahora muchísimas veces se interpreta como la revancha durante siglos pasó, pues entonces ahora les va a pasar, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que se confunden los términos. Yo creo que lo más básico y seguro siempre es el diccionario. ¿Equidad? Digo, pues no hay más, pues es cosa de abrir el diccionario. Y yo creo que lo que pasa ahorita con el término es esta tendencia feminista y de algunos otros grupos de minorías, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Hablabas hace un momento sobre cuando hablamos de la igualdad de todos ante la ley, y cuando a mí me preguntan si soy feminista, yo digo que sí, porque yo creo en el feminismo que se defendía en la primera ola, que llaman los historiadores, en la que tú buscas una igualdad ante la ley, pero no porque seas mujer o seas hombre, eso no es ese el relacionante, sino es igualdad ante la ley, o sea, no privilegios, y por eso es que es un tema delicado. También es interesante porque varias amigas nuestras de la Red de la Libertad han escrito al respecto, y lo que hablan y comentan es sumamente poderoso. Así que pues los invito a que leamos un poquito al respecto, porque el tema que tocas es ese, y otros temas que están muy de moda siempre van a ir fundamentados en las ideas de la libertad. Siempre podemos encontrar ahí una piedra para defender los principios de la libertad individual. Yo creo que los del feminismo son los mismos principios del liberalismo. Creemos en lo mismo, que es igualdad ante la ley. No más, no menos, o sea, no necesitamos más. Es súper sencillo, más fácil de lo que nos hacemos bolas. Bueno, de lo que vivimos. Me imagino que uno de los objetivos que persigue esta defensa de la equidad es ser más justos, pero tú ya nos explicabas que son dos términos que no son sinónimos, sino son dos vías diferentes. ¿Cómo definiría la palabra justicia? ¿Podemos alcanzarla a través de la equidad? Y si no, ¿qué es necesario para convertir a nuestros países latinoamericanos en democracias más justas? Uy, este es otro tema. Ese es un tema gigante. Yo creo que la justicia más bien es una parte de la democracia. Uh-huh. O sea, lo que pedimos siempre, que haya división de poderes, en fin, y que uno es la justicia. Y creo que lo que buscamos es el Estado de Derecho. O sea, justamente los liberales lo que buscamos y defendemos es el Estado de Derecho, que es esta justicia expedita, ciega, justa, que implica la igualdad ante la ley. Este tema que nos dices es un tema tan fuerte, y cuando los amigos que no conocen todavía las ideas de la libertad oyen Estado de Derecho, se oye algo así como muy complicado, como muy profundo. ¿Cómo le explicamos a nuestros amigos que nos oyen por primera vez y ojalá se queden con nosotros qué es eso del Estado de Derecho? A mí me gusta el término en inglés que traduciríamos como imperio de la ley, pero estamos acostumbrados a usar Estado de Derecho. Yo creo que es la base, es decir, en teoría todos debemos ser iguales, no en teoría, todos somos iguales ante la ley. No hay diferencias si perteneces a un grupo minoritario, si eres hombre, si eres mujer, si no importa a qué te dedicas. Eres igual ante la ley, y el Estado lo que tiene que hacer es cumplir con la ley, sin excepciones. Es decir, no puede, todas estas cosas que padecemos en América Latina, la corrupción, por ejemplo, la inseguridad y demás, es porque no se cumple el Estado de Derecho. El Estado tiene la obligación de defender a las personas. La principal obligación del Estado es defender a las personas y a sus propiedades. Cuando el Estado cumple con eso, hay un verdadero Estado de Derecho. Cuando se aplica la justicia verdaderamente, hay un verdadero Estado de Derecho. No hay forma de tener un juez corrupto, de tener abogados corruptos, en fin, no hay forma. No conozco Guatemala como para poderlo afirmar, pero en México tenemos una cantidad impresionante de personas en las prisiones que no han sido juzgados. Entonces no podemos hablar de justicia
en ese sentido. Estás encarcelado porque yo supongo que eres culpable, pero no te lo he comprobado y no ha habido justicia. Sí. Ese es un tema muy interesante. Hace un tiempo hablábamos con Ricardo Rojas, también juez argentino, amigo de las Ideas de la Libertad, siendo juez, y nos decía que delinquir es barato. Entonces, si no va a haber un castigo o sabes que puedes como brincarte o no hay una ley que se vaya a cumplir, porque no es que no existan las leyes, es solo que no se cumplen o unas contradicen a las otras. Entonces, es que es fácil, es que es barato ser delincuente. Entonces, tú mides. Es muy barato. En México, por lo menos, el 99% de las denuncias no tienen seguimiento. La impunidad es absoluta. Entonces, por supuesto que te sale barato. Claro, y si tienes poder y puedes... Sí. Y si la delincuencia organizada puede comprar jueces, puede comprar policías y demás, claro. Bueno, no hay Estado de Derecho. Otra cosa que es interesante cuando hablamos de derecho y justicia, siempre pensamos en leyes y creemos que a más leyes, mayor justicia. Y eso tengo la impresión de que no es tan Yo creo real. que si tuviéramos menos leyes, menos leyes, y si pudiéramos deshacernos de todas las leyes absurdas que tenemos cada uno de nuestros países, verdaderamente hay cosas que uno no puede creerlo. A la hora que hace uno los recuentos de leyes absurdas podríamos hacer un concurso a ver qué país tiene una ley más absurda, ¿no? Entonces yo creo que si las leyes fueran más sencillas, verdaderamente se dedicaran y persiguieran el fin de la justicia y en lo que deberían, yo no soy abogada, soy socióloga, pero que deberían cumplir, que es la armonía social, o sea, leyes que busquen esa armonía, el crecimiento, que faciliten a los individuos crecer y progresar, eso facilitaría muchísimo. Sí, claro. Deberíamos tener diputados que en lugar de estar calificados por todas las leyes que proponen, más bien los calificáramos por todas las leyes que pueden derogar. O que su tarea no sea, ahí cumplí la tarea porque hice 5 leyes. Exacto, sino, exacto. Quité estas que ya no nos sirven y estas queremos. Eso sería genial. Eso sería genial para todos. Tal vez nos sale más barato que no vayan a las reuniones en algunos casos. Hablando de ley, también es Frédéric Bastiat, en una obra que seguro tenemos la oportunidad, si tienen la oportunidad de leerla hay que hacerlo. La ley parece que lo hubiera escrito ayer. Entonces ahí vamos a cómo la naturaleza humana, y por eso un poco de lo que hablabas al inicio, de cómo los ciclos se van repitiendo, tiende a repetirse. Entonces, dar una leída a la ley de Bastiat siempre nos es una buena luz. A mí la ley de Bastiat fue el libro que me llevó al liberalismo, me trajo al liberalismo. Para mí es un libro muy querido, muy querido y creo fácil de leer, atractivo. Y no puedes creerlo que nos esté hablando alguien... O sea, nos esté diciendo lo que nos está pasando ahora, sí, me parece que lo hubiera escrito ayer. Pues ustedes tienen esa traducción maravillosa de Lucy Martínez Montes. Es muy lindo, es un libro maravilloso. Muy bien, recientemente conversamos con Javier Fernández Lasqueti sobre los efectos que ha tenido la pandemia. Este va a ser un tema, nos quedan unos minutos, pero vamos a aprovecharlo. Él expresó una preocupación por el incremento de movimientos autoritarios. ¿Compartes esta preocupación? ¿Por qué podrían surgir nuevos regímenes autoritarios y qué podemos hacer para vencerlos? No sé qué podemos hacer para vencerlos. O sea, eso de entrada es algo que no sé. Yo creo que sí han surgido, yo creo que cuando es algo inesperado, o sea, una pandemia como la que hemos estado viviendo era inesperada, no estábamos preparados, hemos tenido... y se nos ha comunicado más miedo del que debimos haber tenido. Y entonces este miedo permitió que los gobiernos dictaran leyes absurdas y perdiéramos más libertades. Y que estuviéramos de acuerdo en muchos casos con eso. Estuvimos de acuerdo en que cerraran los comercios, en que cerraran las empresas, sin pensar que hay gente que vive de eso, que todos los días tiene que llevar el pan a la mesa. Permitimos sin ningún problema, permitimos que se cerraran las escuelas sin pensar en lo que va a significar, sobre todo para los niños más pequeños que necesitan aprender a socializar. Permitimos leyes absurdas, es decir, si revisamos estado por estado, creo que me estaban diciendo que en Guatemala no se podía vender alcohol después de tal hora, yo no puedo entender la relación entre el alcohol y el COVID, pero en fin. Entonces yo creo que sí ha habido gobiernos muy autoritarios, ha habido unos menos autoritarios,
pero creo que el COVID marca un antes y un después en lo que se refiere a las libertades individuales. Sí. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Lo que sí sé es que está en los ciudadanos, en nosotros, impedir que esto siga, ponerles un alto, pero es difícil porque nos comunican, nos han manifestado que hay que tener miedo y lo hemos aceptado y lo hemos asumido. Sí. El miedo lo hemos asumido y como venga, pasa esto, sí, historias terribles, sí, hay que cuidarnos y todo mundo lo aceptamos, Sí. Nadie rechistó. Sí, al principio de la pandemia con las restricciones, al menos en mi caso, me daba como muchísimo miedo el ir perdiendo libertad, que efectivamente vimos cuántas cosas pasaron, pero en el paso del tiempo pensaba, estamos siendo testigos de una historia en tiempo corto, nos vamos a dar cuenta cómo era antes, cómo fue durante y cómo va a ser después. Y pensaba que los liberales podemos tomar de esto, aunque las ideas de la libertad nos son contraintuitivas, nos decía Giancarlo Ibargüen, la primera respuesta es, ay, hay una enfermedad, cierren. Después te pones a analizar y piensas, tal vez el cierre no es lo más importante, no es la intuición lo que te lleva a eso, pero veo una oportunidad ahí, queriendo ser optimista, pensando, los que trabajamos en este mundo podemos hacer, es el momento de llevar ideas. Yo creo que es una oportunidad y yo vería más la oportunidad en la parte económica. Ya vimos del error, de lo que es que el Estado decida sobre las personas, sobre su trabajo, que ya vimos lo que significa que esté en manos del Estado decidir quién puede trabajar y quién no, quién puede llevar la comida a su casa y quién no, quién va a pasar hambre y quién no. No podemos permitirlo. Sí. Yo creo que esto sí es definitivo y que tenemos que aprenderlo y que los liberales tenemos que demostrarlo. No conozco los datos de Guatemala, me da muchísima pena, pero en México salieron la semana pasada los datos del incremento de pobreza en mi país. Uh-huh. Y pasaron a pobreza extrema, que es la peor de las pobrezas en mi país, pasaron 1.800.000 mexicanos más en un año a la pobreza extrema. Es decir, es muy grave. A la hora que se mida todo en América Latina, hace unos meses decían que iban a pasar 7 millones a la pobreza. Yo creo que van a ser más. Pero es terrible porque esto está causado por decisiones absurdas que tomaron los gobiernos y lo permitimos. Pero aprender que no lo volvemos, que no podemos permitir que vuelva a suceder, está en nuestras manos. Y yo creo que si los liberales somos capaces de mostrarlo del error que fue, que ha sido y que no podemos permitirlo, entonces la sociedad, todos los que tenemos que trabajar, que llevar la comida a nuestras casas, vamos a luchar porque no nos vuelva a pasar eso. Sí, fue como parar una maquinaria en pleno movimiento. Pero se paró el mundo, Mayra. Sí, eso no fue un estado, fue mundial. Sí. En fin, esperamos que este aprendizaje que fue así tan veloz nos sirva para decir, bueno, vamos adelante, ahora vamos adelante. Yo creo que sí, vamos con todo. Seguimos sembrando en instituciones como las que nosotros pertenecemos. Tú difundes, nosotros sembramos, difundimos, contamos con los demás. Hay ideas que siempre nos unen y las ideas de la libertad y sus bases judeocristianas, que es lo que nos une en fe y libertad, pues allá vamos. Creemos en la fortaleza del hombre y en su ingenio para salir adelante. Yo creo, Mayra, y eso es una de las banderas mías cotidianas, creo que lo único que puede sacar de la pobreza a nuestros países son las ideas de la libertad. Creo que si no miren, es muy sencillo. Yo no he visto ningún haitiano que quiera irse a Cuba. O sea, es así de sencillo. O sea, yo no veo a nadie que quiera emigrar a Venezuela ahora. O sea, no creo que haya ahorita nadie que quiera invertir en Perú ni en México. Es decir, creo que las ideas de la libertad está demostrado y que quizá no hemos sabido ser suficientemente claros al mostrarlo, a difundirlos. Las únicas ideas que son capaces de acabar con la pobreza son las ideas nuestras, las ideas de la libertad. No debemos olvidar nunca de sentirnos orgullosos de aquellos que tenemos fe, decir tengo fe, y los que somos liberales, decir soy liberal. Así es. Y que con ese mensaje... Orgulloso de lo que somos. Pues eso es lo que somos. Saber que lo que somos ya es bastante. Berta, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu candidez, tu amistad, y a Fe y Libertad por el espacio. Y los amigos que nos escuchan, síganos por favor en todas nuestras redes y comentarios, preguntas. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Mayra, muchas gracias. Gracias a ti.